Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Bien, hermanos, la parashá para esta semana es la número 9, Vayeshev, y se estableció y se asentó, ¿verdad? Esta parashá va desde Génesis, Bereshit 37:1 al 40:23. Bien, el título de esta enseñanza es un poquito larguito, ¿no? Pero pues es diciente, ¿no? Y muy actual para estos tiempos modernos, ¿no? Entre comillas, modernos, ¿no? El título de la parashá, como ustedes lo pudieron ver, es Joseph no perdió el tiempo tratando de razonar con su inclinación al mal, ¿no? Cuando la tentación surgió ante él, saltó por la ventana para escapar, ¿verdad? Y pues en realidad es un ejemplo maravilloso para nosotros porque uno de nuestras, digamos, debilidades, por decirlo así, son nuestros razonamientos. Cuando nos ponemos a razonar, a dialogar, entre comillas, ¿verdad? Con la tentación. Ahí ya, digamos que perdemos el año, ¿no? Como se dice coloquialmente. Perdemos el año. Ahí incluso me gusta mucho un comentario del rabí Twersky, un rabino que enseña a las naciones. Él dice, Rabí Twersky dice que la Torá relata que cuando la esposa de Potifar trató de seducir a Joseph, él se rehusó inflexiblemente. Entonces le dijo a ella, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Hashem? El Rab de Gur, dice Rabí Twersky, comentó sobre la importancia de la secuencia de las palabras de Joseph. Su primera reacción fue rehusarse inflexiblemente, categóricamente y absolutamente. Y solo después de ello, de su negación, es que Joseph se explica, ¿verdad? Cuando enfrentas una amenaza fuerte en tu vida, lo primero que haces es escaparte. Después que estás a salvo, puedes analizar la situación. Cuando nos confrontamos con algo moralmente cuestionable, ¿verdad? Tu primera reacción debe ser rehusarte categóricamente. Después de eso podrás razonar y explicar por qué. Pero si tratas de explicar antes de rehusarte, es probable que racionalices por qué sí está bien, ¿verdad? Entonces, allí cuando se empieza a racionalizar de esa manera, es cuando sutilmente, ¿verdad? Empezamos como, bueno, no está tan mal, ¿verdad? No está tan mal, no, yo creo que... Y empiezan las justificaciones, ¿verdad? Las justificaciones, hasta que se llega a la transgresión. Bien. Después de la pausa necesaria entonces en la historia de Joseph, en el capítulo 38 de Génesis, para recordarle pues al lector que el mensaje principal se relaciona con el prometido que viene a través de la línea de Yehudá, de la tribu de Judá, ¿verdad? Aquí hay como un pequeño paréntesis, ¿no? De todo un capítulo donde se menciona la vida de Judá, de Yehudá, qué pasó con Yehudá. Entonces, después de eso, entonces, de ese paréntesis, ¿verdad? Que está como extraño ahí, pero está ahí puesto como para mencionar, ¿no? Como dije anteriormente, la línea de nuestro Mesías. Entonces nuestra parashá, la parashá de hoy, comienza, ¿verdad? Comienza donde habíamos visto a Joseph por última vez, cabalgando en una caravana de comerciantes, ¿cierto? Después de haber terminado en Egipto, los ismaelitas, que ahorita vamos a ver quiénes eran, vendieron a Joseph a Potífera o Potifar en las versiones pues que tenemos. Potifar, el nombre de Potifar significa el que Ra da. Recordemos que Ra era un dios pagano de los egipcios. Entonces, Potífera significa el que da, el que Ra da. Entonces vemos allí
algo bien interesante, ¿no? Que nuestro pasaje de hoy comience con este aviso, ¿verdad? Sirve para vincularlo con la historia del capítulo 37. La pregunta de si los ismaelitas o los madianitas eran los traficantes de esclavos, pues se responde de varias maneras, de varias maneras. El Midrash Rabbah de Génesis sugiere que Joseph fue vendido varias veces, ¿no? Eso dice el Midrash Rabbah de Génesis. Uno de los comentaristas, grandes comentaristas judíos, Ibn Ezra, consideró que incluso los dos nombres, tanto ismaelitas como medianitas, se aplicaban a las mismas personas sobre la base de lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 8, verso 24. Y es muy probable pues, que el término ismaelitas también designara a unos comerciantes nómadas en lugar de una raza o de una etnia. Aunque pues por el bien de la narrativa, ¿no? Reintroducir a Ismael en la historia seguramente pues traería una sensación como de presentimiento, ¿verdad? Independientemente, pues Joseph se encuentra en una tierra extranjera, rodeado de una cultura totalmente atea, pagana, idólatra, sirviendo a un oficial del faraón. Pero lo interesante es que desde el comienzo de nuestra parashá se anuncia la presencia de nuestro Padre Eterno. En el verso 2 dice, Adonai estaba con Joseph, ¿verdad? Adonai estaba con Joseph, y esto es bien importante porque vamos a ver a través de todo el desarrollo de esta enseñanza que esto, digamos, la presencia de Adonai en la vida de Joseph y en la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Que abre su corazón, es trascendental, trascendental. Y es lo que cambia verdaderamente la historia del hombre. De hecho, a lo largo de toda la historia de Joseph, las 4 letras sagradas del nombre del Eterno, el Tetragramatón, se encuentra solo en este capítulo. Y se encuentra 8 veces, ¿verdad? Eso es bien interesante notarlo. Mientras Joseph esté en Egipto, ¿cierto? Él será visto como un egipcio, y se hará referencia a su Dios como Elohim. Pero Moshe usa aquí el nombre del pacto, o sea, las 4 letras, para recordarnos que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, quien fielmente guarda su pacto, está con Joseph, ¿verdad? Por eso cuando dijimos ahorita Adonai, allí, cuando se dice Adonai, ahí es las 4 letras sagradas del nombre de Hashem, ¿verdad? Y como veremos, nuestra parashá termina con la misma nota, de modo que la presencia de Adonai con Joseph es como el final de un libro para nuestra historia, ¿verdad? Algo muy relevante para nosotros, para nuestra vida. Este, pues, sin duda es el énfasis principal de nuestro pasaje, como decía anteriormente. Joseph tiene éxito. ¿Por qué Joseph tiene éxito en todo lo que hace? Es porque Adonai, Hashem, está con él. Y esta es la clave del éxito. La clave del éxito no es nuestra propia inteligencia, nuestra propia habilidad, nuestro propio conocimiento, no es nuestra propia fuerza, ¿verdad? No es nuestra propia, como decimos acá en Colombia, nuestra malicia indígena, ¿verdad? No. Nuestro éxito es porque el Eterno está con nosotros. Y aquí aprendemos una lección muy importante. Como decía anteriormente, el éxito no tiene que ver con nuestras circunstancias, pero tiene todo que ver con nuestra relación con el Eterno, ¿verdad? El éxito tiene que ver con nuestra relación con el Eterno, ¿verdad? Y en un lugar donde muchas personas, pues, podrían haberse desesperado, ¿verdad? E incluso enojado con el Eterno, y uno ve, pues, constantemente las quejas de las personas contra el Eterno. Hazbe Shalom, que el Eterno lo prohíba y que de nuestros labios no salga quejas contra nuestro Padre Eterno. Pero aún a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que envolvieron la vida de Joseph, él nunca se enoja con el Eterno. Por el contrario, la porción de la parashá, la porción de la Torah dice que Adonai estaba con él y que Joseph tenía éxito en todas las cosas. Entonces, Joseph hace su trabajo con integridad a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Su verdadero carácter allí brilla
independientemente de su entorno. En otras palabras, su emuná o fidelidad le eran muy, muy útiles a Joseph. Además, según el verso 3, incluso Potífera reconoció, o sea, miren, un pagano, una persona totalmente ajena a las cosas de Dios, reconoció que el éxito de Joseph se debía a su Elohim, ¿verdad? Ahora, ¿cómo supo Potífera esto? ¿Cómo supo Potífera que Dios estaba con Joseph? ¿Cierto? Siendo un hombre totalmente idólatra, ajeno a la cultura del pueblo, a la cultura de Joseph, ¿verdad? A la cultura de la Torá. Digamos que uno podría suponer que Joseph hablaba con frecuencia de su Dios, ¿no? De su Elohim. Y quizás era bien sabido, pues, que Joseph se dedicaba a orar y a dar gracias, agradecimientos al Eterno regularmente. Incluso Rashi, otro comentarista judío, comenta que el nombre del Eterno estaba con frecuencia en su boca, ¿verdad? Y esto pues es también muy relevante para nosotros, ¿verdad? Que el nombre del Eterno siempre esté en nuestra boca, que siempre estemos proclamando sus verdades, que siempre estemos proclamando sus maravillas, que estemos en oración en todo momento, en todo lugar, en toda situación, que siempre, digamos, subamos nuestra mirada al cielo, consultemos con el Eterno antes de tomar decisiones, que en todo demos agradecimientos a nuestro Padre, ¿verdad? En todo momento, como decía Rab Shaul, ¿cierto? Que oráramos sin cesar, sin parar, en todo momento, ¿verdad? No hay excusa para dejar de orar, incluso cuando uno va en la calle, uno puede estar orando, hablando con el Eterno, en el trabajo, haciendo su labor, en fin, en todo momento uno puede contar con esa maravillosa herramienta, por decirlo así, que el Eterno nos dio, es la oración, por medio de la cual uno habla con el Eterno. Entonces Rashi comenta que el nombre del Eterno estaba con frecuencia en la boca de Dios. De aquí, pues, aquí podemos ver una vez más un excelente ejemplo para nosotros, ¿verdad? En medio de circunstancias difíciles, ¿sí? Aquellos que nos ven, podríamos preguntarnos, ¿reconocen la presencia de Dios con nosotros, como la reconoció Potífera? Esa es una pregunta con la cual podemos examinarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Será que los otros están reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Está su nombre frecuentemente en nuestra boca cuando le pedimos al Todopoderoso y le damos gracias y alabanzas? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos hacernos y que pueden medir de cierta manera nuestra relación con nuestro Padre amado. Es la bendición que el Eterno, la bendición de Dios que tenía Joseph, ¿verdad? Que tenía sobre sí, se derramó, se extendió también en la casa de Potífera, dado que reconoció que todo lo que hizo Joseph terminó con éxito y por eso lo nombró incluso mayordomo principal de todo lo que poseía. Y como resultado de que Adonai estaba con Joseph, de que la bendición del Eterno estaba con Joseph, la presencia del Eterno estaba con Joseph, como resultado de esto, la casa de Potífera o Potifar también prosperó, ¿verdad? También prosperó. Y así es como debería ser, ¿cierto? En nuestro propio trabajo diario, a medida que nosotros honramos al Eterno, a medida que nosotros recibimos de Él las bendiciones que Él promete, ¿verdad? Aquellos para quienes nosotros trabajamos también deben ser bendecidos porque la bendición del Eterno, ¿verdad? Se extiende e involucra circunstancias reales de la vida y que pasan de nosotros a otras vidas, ¿verdad? En otras palabras, nosotros podemos llegar a ser ese canal de bendición para otras personas, aún en lo material, en lo económico, ¿no? Por lo tanto, eso es parte de nuestra fidelidad y lealtad al Eterno, cuando estamos trabajando, hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, siempre conscientes de la presencia de Dios, conscientes de que la bendición de Dios y la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? Y siempre siendo abiertos para que esa bendición también alcancen
alcance a aquellos para los cuales desempeñamos una labor, un trabajo, o incluso aquellos que están a nuestro alrededor en todas las áreas de nuestra vida. El verso 6 muestra hasta qué punto Potífera, incluso vemos ahí hasta qué punto este hombre confiaba en Joseph, tenía una confianza total, ¿verdad? Total en la integridad de Joseph, de tal manera que todo se lo puso a su cargo, ¿verdad? Al cargo de Joseph. Potífera solo se preocupaba por comer nomás, ¿cierto? No más. Pero al final del mismo verso 6, del versículo 6, la Torá menciona algo que parece extraño, ¿no? Porque la Torá menciona esto al final de este verso 6. Dice, y Joseph era de bellos rasgos y de bello aspecto. Porque esta repentina nota, ¿verdad? O alusión de la Torá sobre la apariencia de Joseph. No sé si ustedes se lo han preguntado, ¿verdad? Y pues digamos que aquí podríamos ver que a veces la belleza trae, en vez de traer, digamos, bendiciones, como que trae ciertos problemas, ¿no? A veces, sobre todo con la gente incrédula, con la gente alejada de Dios. La belleza trae problemas, ¿no? Incluso pues he escuchado personas, hombres que dicen, no, yo quiero mejor una mujer feíta para que nadie me la mire, ¿no? Dicen algunos. Porque la belleza pues de por sí es atrayente y más a un hombre que no tiene el temor del cielo. Incluso vemos que también Abraham e Isaac pasaron por problemas por la belleza de sus mujeres, ¿verdad? Recordemos el episodio también de Abraham en Egipto y de Isaac con Abimelech, ¿cierto? Por la belleza de sus mujeres, pues eso atrajo a aquellos hombres que no tenían, sobre todo en Egipto. Egipto es un pueblo, dice la historia, era un pueblo totalmente inmoral, ¿no? Allí no habían principios de moralidad, ¿verdad? Entonces la Torá aquí en el verso 6 menciona esto como de una manera repentina y extraña. José era de bellos rasgos y de bello aspecto. Bien, esto entonces, digámoslo así, establece el problema en el que está a punto de meterse Joseph, a causa de que era un hombre de bellos aspectos, de bellos rasgos y de bellos aspectos, sin tener la culpa, obviamente. Ahora, el exitoso Joseph, entonces, está a punto, a causa de su belleza, de ser sometido a una dura prueba. Y a pesar de que, pues, como sabemos, él pasará la prueba con gran éxito, se encontrará incluso en las circunstancias más bajas posibles, ¿cierto? Fue llevado a Egipto y ahora sería llevado a las cadenas de una prisión, ¿verdad? Ahora, como vemos acá en este relato de la Torá y de la vida de José, la prueba viene en el área de la moralidad, ¿verdad? Y que es una cuestión muy relevante, muy del mundo actual, ¿verdad? El mundo actual vive en una total inmoralidad grande, o sea, el mundo hoy realmente no tiene principios de moralidad, ¿verdad? Este es un mundo en el cual la moralidad se ha perdido, ¿verdad? Ahora todo se puede, todo es válido en aras de complacer al hombre, ¿no? En aras de satisfacer los placeres, los deseos del hombre, en aras de supuestamente respetar los derechos humanos. Pero esto no es nada más que una perversión, ¿verdad? Del género humano, ¿cierto? E incluso hasta en los mismos círculos religiosos, la inmoralidad ha cabalgado rampante por todos los púlpitos y por todos lugares. Entonces la esposa de Potífera, sin duda, ¿no? Acostumbrada a conseguir lo que quería, pues miró a Joseph, miró sus rasgos, como dice la Torá, era de bellos rasgos, de buen aspecto, y su enfoque descarado hacia él, pues está expresado en solo 2 palabras en el texto hebreo, ¿cierto? Ella le dice directamente, ella va al grano, ¿cierto? Ella no se pone con rodeos, ella le dice, acuéstate conmigo, ¿cierto?
Pero la Torá, ¿qué dice? Pero Adonai estaba con Joseph. Y así entonces la presencia del Todopoderoso corta en ambos sentidos, ¿cierto? Su presencia, pues, su presencia, la presencia del Eterno, llena de gracia, trae bendición, ¿verdad? Pero también requiere de nosotros que caminemos en santidad, ¿verdad? En otras palabras, no es solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios sí trae bendición y Dios siempre tiene su gracia hacia aquellos que disponen su corazón, ¿verdad? Que se disponen a caminar en santidad. Y aquí es donde viene la parte nuestra, hermanos. Lo que debemos hacer nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Muchos quieren la bendición, reclamar sus derechos, pero no quieren la responsabilidad y no mueven un dedo para llevarla a cabo. Y por tal razón, entonces, su fe está fundada en una gracia barata, por decirlo así, sin asumir deberes ni responsabilidades, ¿verdad? Y esto tiene que quedar muy grabado en nuestro corazón. En los caminos del Eterno hay gracia, Baruch Hashem, pero también hay deberes y responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es caminar en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Eterno, ¿verdad? Entonces, a la seducción de estas dos palabras de la mujer, acuéstate conmigo, pues Joseph da una respuesta de varias palabras, ¿cierto? Por decirlo así, como un mini sermón, pero como dijo el rabino Twersky, él no razona, él lo que hace primero antes de razonar o de explicar, él es negarse tajantemente, ¿verdad? Negarse completamente, escapar de la situación y entonces ya después da el mini sermón. Y es interesante escuchar el discurso de Joseph de rechazo. En primer lugar, Joseph describe la relación que él tenía con Potífera, con su amo, ¿verdad? Para quien él trabajaba. Primero, pues, que Joseph había sido puesto en una posición de confianza y de autoridad. Entonces, Joseph no quiere, digamos, quebrantar esa confianza que había sido puesta en él, y él entonces se niega rotundamente, basado, ¿verdad?, en esa lealtad, ¿cierto? Todo estaba a cargo de Joseph, o sea, como dijimos ahora, Potífara no iba sino prácticamente a comer, pero todos los bienes, toda la casa, la administración, todo fue puesto en manos de Joseph. En segundo lugar, nadie estaba por encima de él, de Joseph, excepto el mismo Potífara, o en otras palabras, pues Potífara había depositado, como dijimos, una gran cantidad de confianza en él. Pero finalmente, Joseph pone su respuesta en una pregunta muy, muy, muy importante. En el verso 9, Joseph se hace esta pregunta: ¿cómo entonces podría hacer este gran mal y pecar contra Adonai? ¿Cómo entonces podría hacer este gran mal y pecar contra Adonai? Estamos viendo acá el punto, ¿verdad? Miremos el punto acá, clave. Joseph consideró, ¿cierto? Él consideró acá que ceder a la tentación o a las pretensiones de esta mujer adúltera, ¿verdad? Era un pecado contra dos amos, ¿sí? Uno terrenal y otro celestial, o sea, el eterno, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que la justicia, o sea, hacer lo que es correcto, mis hermanos, es una forma de vida, no un credo religioso, y nosotros tenemos que aprender esto y grabarlo y bajarlo a nuestro corazón. Esto es un camino, esto es una forma de vida, esto no es un credo religioso. Nosotros no salimos de una religión para entrar en otra religión, de ninguna manera. Nosotros fuimos introducidos en los caminos de justicia, en una forma de vida. El alma que se ha entregado al Eterno, con todo su ser, con todo su corazón, con todo el ser
el ser viviente que se ha entregado al Eterno, es por lo tanto también un alma, un ser que ha decidido rotundamente no pecar contra su prójimo. Porque ve la relación, porque el prójimo fue hecho ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando pecamos contra el prójimo, estamos también pecando contra Hashem, porque fue creado a imagen y semejanza, ¿verdad? Pero lamentablemente, como muchos, la esposa de Potífera no entendió el punto clave del sermón de Yosef, y ella pues estaba convencida de tenerlo a toda costa, por lo que continuó ofreciéndose día tras día, como una mercancía, ¿no? Ofreciéndose día tras día para alcanzar sus propósitos. Podríamos incluso hacer una pausa para aplicar esto. En este mundo caído, nunca, hermanos, nunca deberíamos pensar que nuestra batalla contra el pecado ha terminado. Por supuesto, el Mesías logró ya vencer la muerte, el pecado, ¿verdad? Y ahora Él está en el tabernáculo celestial, cumpliendo su labor como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿verdad? A través de su muerte y su resurrección, Él ha logrado promesas para nosotros, ha logrado bendiciones para nosotros, terminar con el pecado, pero siempre vamos a tener la tentación. Mientras estemos en este mundo caído, nunca vamos a dejar de tener tentaciones. El hecho de que una vez, digamos, nos hayamos negado audazmente y con valentía al pecado, ¿verdad? No significa que podamos suponer que la tentación dará media vuelta y huirá y listo, ya nos dejará tranquilos, ¿verdad? Rab Shaul, por ejemplo, escribió en 1 Corintios 9:27, mire lo que dice Rab Shaul, dice, pero yo disciplino mi cuerpo y lo hago esclavo para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Imagínense un hombre del tamaño espiritual, como Rab Shaul, que había recibido grandes revelaciones, fue llevado al tercer cielo, se le dio un aguijón para que no se enorgulleciera con tanta revelación, ¿verdad? Y él aún así dice, yo disciplino mi cuerpo y lo hago esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Y estas palabras tienen que retumbar nuestra mente, ¿verdad? Porque muchas veces, como dice el dicho, predicamos, pero no hacemos. No somos ejemplo, ¿verdad? Que así nos ayude. ¿Verdad? Entonces acá el verbo disciplinar está incluso en tiempo presente. Él dice, yo disciplino mi cuerpo. Por lo que el significado es, en otras palabras, sigo disciplinando mi cuerpo. Es una constante acción de disciplina sobre nuestro cuerpo, de un constante ejercicio, ¿no? Hasta que el mortal, el hombre mortal, pues adquiera la inmortalidad. Por lo tanto, no hay forma de alejarse de la batalla. Siempre vamos a tener batallas, vamos a tener tentaciones mientras estemos en este mundo caído, ¿verdad? Diariamente nos enfrentamos a las tentaciones del pecado, diariamente debemos ponernos la armadura, como dice el libro de Efesios 6:18 y subsiguientes, ¿no? Podemos ponernos la armadura de Dios para resistir esos dardos de fuego. Y todos los días, por la fuerza del Espíritu, por el impulso del Espíritu, debemos disciplinarnos para caminar en los caminos de la justicia. Entonces, la actitud de la esposa de Potífera, hermanos, digamos que en un nivel SOT, en un nivel cuarto nivel de interpretación, simboliza el Yeser Hará en nosotros, la mala inclinación del hombre caído, del viejo hombre que dice, ¿cierto? Es lo que dice Potífera, la esposa de Potífera, que es en este caso la representación de la mala inclinación. Y por supuesto, pues también esto lo dicen muchas personas, ¿no? Pues que no tienen a Dios en su corazón.
Proverbios 7, 14 al 19. Mire lo que dice, vamos a mirar lo que podría haberle estado diciendo la esposa de Potifar a Joseph, ¿verdad? Que es la mala inclinación de entre nosotros también. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, ¿verdad? Aquí se presenta la mala inclinación como muy religioso, ¿no es cierto? Como decíamos ahora. Esto no es un credo religioso, ¿verdad? Pero el Yeser Hará se presenta como con mucha apariencia, ¿verdad? Apariencia de piedad. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Miren ahí, miren a Egipto ahí, hermanos. Miren a Egipto ahí, ¿verdad? Metido en este proverbio. He adornado mi cama, o sea, arreglado todo, muy bonito, mucha apariencia, mucha hermosura, ¿verdad? He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, un ambiente muy perfumado, muy lindo, un ambiente externo espectacular. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, dice esta mujer. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Miremos la actitud del Yeser Hará, miremos la actitud que incluso pudo haber tenido la mujer de Potífera, ¿no? Ven, acuéstate conmigo porque el marido no está en casa, se ha ido, ¿verdad? La mala inclinación dentro de nosotros. La mala inclinación, ven, tratando de convencernos, ¿no? Ven, hagamos esto. Ah, no, Dios, ¿cuál Dios? Dios no se da cuenta, Él no, eso es muy poquito, él no le para bolas a eso, como decimos acá, ¿verdad? Pero Joseph tenía la presencia de Hashem, como dijimos ahora, Adonai estaba con Joseph. Joseph tenía la presencia de Hashem con él, el verbo se hizo carne en su vida cuando la palabra que tenía en su depósito interior se manifestó en el momento de la tentación. Y por eso es tan importante, hermanos, llenar nuestro depósito de la palabra de Dios. Para que en estos momentos, cuando enfrentemos esas batallas, esas tentaciones, primero nos rehusamos y con la palabra de Dios, que es la espada, ¿verdad? La espada con la cual batallamos, con la cual peleamos, ¿verdad? Entonces haga huir el pecado, ¿verdad? Entonces, esta palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne en Joseph, en su vida. La palabra se manifestó, esa palabra que tenía en su interior, se manifestó en el momento de la tentación. Mire lo que dice Proverbios 6, 20, 27. Quizás Joseph tenía lleno ese depósito, ¿verdad? A través de la enseñanza de su padre. Joseph tenía ese depósito. Y es el depósito que nosotros también debemos tener en nuestras vidas para poder resistir todas las tentaciones que vengan en nuestra vida. Muchas veces, hermano, yo diría la mayor parte de las veces que sucumbimos, ¿verdad? Es porque no hay ese depósito dentro de nosotros, guardado allí en nuestro corazón para batallar en el momento preciso. Como dice, creo que otro Proverbios, cuán buena es la palabra a su tiempo, ¿verdad? Creo que dice Proverbios 6, 20 al 27. Este es ya el otro extremo, este es Joseph, ¿ya? Ahorita estábamos viendo a la mujer de Potifar hablando, ¿no? Pero aquí vamos a ver el lado de Joseph, que es el lado que debe ser el nuestro, ¿cierto? Mira lo que dice Proverbios 6, 20 al 27. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello y te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, en la noche inclusive guardarán nuestros sueños, ¿no? Dice, hablarán contigo cuando despiertes. Aquí vemos la palabra hecha carne, hecha verbo, hablando.
tomando vida, ¿verdad? Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara que alumbra en medio de la oscuridad y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Mire lo que dice aquí, hermanos. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. ¿Por qué dirá esto? Porque, como dice el Proverbio 31:30, porque vana es la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Le dice el Proverbio 6:20, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del hombre. Es fuerte, ¿no es cierto? Pero muy real. Y aquí no se está hablando de rameras, por supuesto, rameras son las que venden su cuerpo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer que vende su cuerpo, pues son el hombre prostituto y la mujer ramera, ¿no? Pero la Torá es contundente y es muy fuerte, muy fuerte en este aspecto cuando habla de una mujer ramera. Y no solamente se refiere a las mujeres que venden su cuerpo, sino a aquellas que seducen, ¿verdad? Incluso sin cobrar un precio. Hay que, ¿verdad? Tener en cuenta que la Torá es muy fuerte. Incluso cuando dice la Torá, cuando una joven, ¿verdad?, se acostaba con alguien, con su novio, y no avisaba, no daba aviso de que de pronto estaba siendo violada, sino que estaba ahí por su propia voluntad, dice la Torá, y que había fornicado en casa de su padre o que se había prostituido en casa de su padre. Se había prostituido en casa de su padre, ¿verdad? Y que esto nos sirva a nosotros, ¿verdad?, para enseñar a nuestros hijos a cuidar sus cuerpos, porque son templos del Espíritu de santidad, a nuestras hijas, a enseñar estos principios, ¿verdad?, que sean temerosas de Dios, que cuiden sus cuerpos, a nuestros hijos también, a ser cuidadosos, así como Joseph, a ser responsables, ¿verdad?, a no abusar digamos, en determinado momento de su belleza, de sus rasgos físicos. En este caso, Joseph era un hombre de un aspecto, de un aspecto físico, dice la Torá, muy bonito, ¿no?, de unos rasgos muy bonitos, pero él no abusó de eso, por el contrario, él no le ponía tanta atención a la belleza exterior, sino a la belleza interior, a la palabra de Dios, a lo que había sido sembrado en él, a la lealtad, a la confianza que había sido depositada en él. Joseph, por eso es llamado Joseph el Sadik, el justo, porque él practicaba constantemente la justicia. En otras palabras, él hacía lo que era correcto delante de Dios y de los hombres. Por lo tanto, entonces, esto fue lo que hizo Joseph. ¿Qué hizo Joseph? Se negó a escucharla, no permitiría que sus seductoras palabras se alojaran en su corazón, y así es la despreciada, ¿no?, y mimada mujer, por decirlo así, mimada mujer de ocio. Imagino que era una mujer que no tenía mucho que hacer, sino estar, digamos, seduciendo, como lo muestra la Torá. Entonces ella juega su última carta, ¿no? En un momento en el que no hubo testigos, pues ella agarró la túnica de Joseph, ¿verdad?, e hizo, digamos, su último intento, su última apelación. Joseph hizo lo que haría cualquier hombre piadoso, ¿verdad? Él soltó su túnica y salió corriendo, ¿cierto? O sea, huir del pecado, ¿verdad? Él huyó del pecado. Por lo tanto, hermanos, huir del pecado y la tentación, según la Torá, es lo más varonil que puede un hombre demostrar. No es lo contrario, no es ceder a la tentación, no es tener las mujeres que quiera tener. Por el contrario, huir del pecado y la tentación
es lo más varonil que un hombre puede tener. Rab Shaul incluso nos advierte en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 6, 15 al 18, vemos lo que nos dice Rab Shaul acá, que va en línea, en concordancia con esto que estamos viendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach? Quitaré pues los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, al Adón, un espíritu es con él. Huid, dice el apóstol Pablo acá, huid, así como lo hizo Joseph, ¿no? Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que practica la inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, 15 al 18. Entonces ahora la narrativa ya va a girar en torno a un elemento ya común, ¿verdad? Al comienzo de la historia de Joseph, su túnica, en el hebreo es una túnica rayada, que era una túnica muy especial, se usó como identificación de su desaparición. Recuerdan que fue la túnica que le mostraron a Jacob, la untaron de sangre. Entonces al principio la túnica, una túnica muy especial, se usó como, digamos, para mostrar la desaparición de Joseph, para justificarlo, por decir así, la desaparición de Joseph. En el capítulo anterior de lo que estamos hablando, Tamar, que se hizo pasar por una prostituta de culto, utilizó también elementos de identificación contra Judá, ¿cierto? El capítulo 38. Y aquí, pues, un tipo diferente de prostituta retiene la túnica de Joseph, en este caso la mujer de Potífera, como evidencia para respaldar su historia inventada, ¿cierto? Entonces, al ser rechazada esta última vez, pues decide con alevosía y con maldad incriminar a Joseph. Y llama a los hombres de su casa, de la casa. Quizás de pronto podría ser algo que ella hacía muy a menudo, ¿no? Seducir y estar con el hombre que ella quisiera. Ella saca la túnica de Joseph como prueba de que había intentado violarla. Incluso mantuvo la túnica ahí a su lado, como dice el verso 16, lo que probablemente signifique que lo dejó en su cama para incriminar aún más a Joseph, ¿verdad? Ahora, cuando Potífera llega a casa y escucha la historia, pues se enfurece y con razón, ¿no es cierto? Pero el texto nunca detalla, pues, allí específicamente cuál es el objeto de su enfado, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que él se enfadó, pero él sabía que todo esto lo había propiciado su mujer, y aunque envía a Joseph como para, digamos, aparentar las cosas, para maquillar las cosas, lo envía a la cárcel, pero él en el interior sabía que Joseph era inocente. Él quizás pues sospechaba más de lo que le dijeron, ¿cierto? En cualquier caso, pues en Potífera lleva a Joseph a la cárcel y así pues termina este primer capítulo de la historia de Joseph. Ahora, la sutileza, ¿verdad? La sutileza era un concepto perdido en la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque esta mujer, sin perder tiempo con cortesías ni con palabras dulces, va directo al grano, como dijimos ahora, y le dijo, acuéstate conmigo, le dice a Joseph, y la Torá pues pinta la imagen de Joseph siendo acosado por esta mujer día tras día hasta que finalmente lo acorrala solo en la casa y nuevamente le exige, acuéstate conmigo. Cuando Joseph huye de ella, pues ella toma su túnica y pues la mantiene incluso a su lado, como dijimos ahora, como prueba de que Joseph había intentado violarla. Pero vemos aquí cómo Joseph escapa, ¿no? Escapa de las garras de la adúltera. Y este acto de Joseph, este escape de Joseph, siempre debería estar en nuestras mentes, ¿cierto? Siempre debería estar grabado en nuestro corazón. Él no se queda a intentar razonar, como dijimos al principio, él no razona al principio, él se rehúsa inmediatamente a las pretensiones de ella, y cuando se da cuenta de que está solo con ella en la casa, pues se aleja de un solo brinco, ¿no? Por decirlo así, se aleja, se escapa, incluso pues
perdiendo su prenda en este proceso de escape. Entonces vemos que no es una resistencia pasiva a la tentación sexual, él no se puso allí, venga, no, tal cosa. No, ¿cierto? Joseph no resistió pasivamente esta tentación, ni tampoco él se puso pues a razonar allí con ella. No, él tuvo una determinación rígida, ¿verdad? Total. Él renunció a la oscuridad, como dice el apóstol Pablo, el espíritu de santidad nos lleva a renunciar al oculto, a todo lo que es de este mundo, ¿no? Entonces la batalla contra la tentación, ¿verdad? Todo aquel que razone con la tentación es una batalla perdida, totalmente. Todo el que empiece a razonar, ¿verdad? El que empiece medio a justificar, ¿verdad? Siempre, siempre va a llevarla de perder. Entonces, por lo tanto, es una batalla que sería mejor no librar. Incluso el judaísmo ha aprendido mucho del ejemplo de Joseph, ¿verdad? La ley judía incluso prohíbe que un hombre y una mujer solteros y sin parentesco, o un hombre soltero y una mujer casada o viceversa, estén solos juntos en un cuarto o en un espacio donde estén juntos. Eso está prohibido en el judaísmo. Incluso si no ocurre nada incorrecto entre ellos, el mero hecho de que estuvieron aislados juntos en un lugar donde existe el potencial de transgredir es un ambiente no apto y se considera adúltero por el judaísmo. Se considera adúltero por el judaísmo. Entonces, de manera similar, entre los judíos tradicionales devotos, cualquier contacto físico entre un hombre y una mujer solteros, o casado y soltero, está expresamente prohibido, totalmente prohibido. Entonces, las normas sociales modernas, pues, como sabemos todos, consideran tales escrúpulos como mojigatos y poco realistas. O sea, para la sociedad moderna, entre comillas, occidental, a las personas que se cuidan mucho de esto, los llaman mojigatos, ¿verdad? Poco realistas, ¿cierto? Ahora, el desdén actual por la modestia, pues, es el resultado de la asimilación del mundo hedonista que nos rodea, ¿verdad? Este mundo está diseñado actualmente y pues esto lo trae de la cultura griega, ¿cierto? Del hedonismo, que es el culto al cuerpo, ¿no? A que lo que primero se muestre sea el cuerpo, los hombres mostrar su musculatura, las mujeres mostrar su belleza exterior, ¿verdad? Todo es en torno a lo exterior, al cuerpo, ¿no? A darle culto al cuerpo de tal manera que el cuerpo se vuelve un ídolo. Esto es lo que se llama hedonismo y esto pues era muy practicado por los griegos y fue una herencia negativa para el mundo entero. Sin embargo, suponer que nada malo podría suceder en realidad, es decir, uno estar en un ambiente de estos, ¿sí? En un ambiente donde de pronto se pueda encontrar en el caso de los hombres, con una mujer en un recinto donde estén solos, suponer que nada malo podría suceder, pues en realidad sería coquetear con la tentación y malinterpretar la intensidad del impulso sexual. Si vamos a ser personas de la Torá como Joseph, el Sadik, debemos, hermanos, aprender a alejarnos de la tentación, cualquiera que sea. Debemos seguir el consejo, por ejemplo, de Pablo a Timoteo y huir de él. Mire lo que le dice Shaul a Timoteo. Huye ahora de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Eterno de corazón puro. ¿Verdad? Es, en otras palabras, huir de todas aquellas cosas de este mundo, de todas estas tentaciones, de cualquier situación en la que podamos crear incluso sospecha, así no hagamos nada malo, pero creamos sospecha, ¿verdad? Tenemos que también ser muy cuidadosos con eso, no crear sospechas, porque como vimos ahora en el judaísmo, incluso eso se considera adúltero, ¿verdad? En la narración del Talmud, en la narración talmúdica, se intensifica incluso la tensión dramática de la historia de Joseph y la esposa de Potifar. Joseph está casi listo, dice el Talmud, para sucumbir ante ella cuando ve la imagen de su padre,
advirtiendo que se mantenga firme. Así también debemos nosotros mantener la imagen de nuestro Padre Celestial, la conciencia de que el Eterno lo ve todo, de que Él está viendo todos nuestros actos. Entonces es mantener esa conciencia, esa imagen de nuestro Padre Celestial ante nuestros ojos, si queremos resistir las tentaciones de la carne. Como dijo Yeshua en Mateo 5:8, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y llenar nuestra vasija de la palabra de Dios, como ahora vimos. Si tenemos nuestra vasija llena de la espada del Espíritu, que es la palabra, pues vamos a poder, digamos, obtener victoria sobre muchas tentaciones. Entonces Joseph se había ido recordemos que Joseph se había ido al principio, se había ido para verificar la paz de sus hermanos. Joseph había sido enviado por Jacob para ir a verificar cómo estaban sus hermanos, y como resultado de esto se encuentra en una prisión egipcia acusado de violación. Ahora, Joseph creo que difícilmente se pudo haber imaginado un escenario peor, ¿no? Pero así como nuestra parashá comienza, así termina, ¿verdad? Con estas palabras: pero Adonai estaba con él. Y todos estos eventos cayeron dentro del plan predeterminado del Todopoderoso, ¿cierto? Quizás no podamos decir si Joseph sintió la presencia de Dios en ese momento, no, o sea, no lo dice la Torá. Lo que sí dice es que Adonai estaba con él. Pero lo más seguro es que sí, porque para que Joseph haya podido, digamos, superar esa tentación, esa prueba, es porque Joseph era un hombre, como dijimos ahora, que el nombre de Dios estaba en su boca, que era un hombre de oración, ¿verdad? Que era un hombre que expresaba a Dios, ¿cierto? En su vida. Entonces, aunque digamos, podríamos decir que no lo sabemos si está, pero lo que sí es cierto es que Adonai estaba con él. Ahora, luego el texto hace una declaración asombrosa en el verso 21, donde dice, y él, o sea, en este caso Dios, y el Eterno le extendió su bondad. Le extendió su bondad. Aquí el verbo de extender, en hebreo es naká, significa estirar, en el sentido de extender una mano, ¿cierto? Entonces, en medio de la prisión, en medio de una situación angustiante, por causa de hacer lo correcto, el Eterno extendió su mano hacia Joseph, y lo mismo hace con nosotros, ¿verdad? Este mismo verbo se utilizará pues a lo largo de la historia, inclusive del Éxodo, cuando relata que el Eterno liberó a Israel con un brazo extendido. O sea, en otras palabras, el Eterno extendió también su brazo sobre el pueblo de Israel. Nuestras vidas, hermanos, están bajo el cuidado del Eterno, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Mientras inclinamos nuestro corazón ante Él, Él nos extiende su mano de gracia. Pero esto es sí y solo sí, mientras nosotros disponemos nuestro corazón hacia el Eterno, mientras nosotros disponemos con alegría, con gozo, a acatar su palabra, a hacer su voluntad, ¿verdad? A cumplir nuestro deber, nuestra responsabilidad, que es caminar en la justicia, caminar en la santidad, siempre, siempre haciendo lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Es lo que dice Mateo 5:10. Jesús acá, nuestro maestro, nos dice en Mateo 5:10, dichosos, mire lo que dice, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces, hermano, podemos padecer incluso persecución o aislamiento, ostracismo de parte incluso de nuestras propias familias, porque nuestras propias familias quizás muchas veces pues ellos no tienen a Dios todavía y no tienen un claro concepto de lo que es la justicia de Dios. Ellos no conocen, no entienden lo que es la justicia de Dios, simplemente están asimilados, ¿verdad? E inmersos en un mundo caído como el que se vive hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Dichosos.
Dichosos los que padecen persecución, dichosos los que padecen incluso aislamiento de su familia, dichosos los que padecen aislamiento o los que pierden, por decirlo así, un trabajo por causa de la justicia, porque no estuvieron dispuestos, ¿verdad?, a participar en hechos de corrupción o de soborno. Dichosos, porque ellos tienen una mayor recompensa, el reino de los cielos, ¿verdad? Y que esta palabra de nuestro Santo Maestro también esté siempre, en todo momento, cuando enfrentemos esas pruebas, porque las vamos a enfrentar, como dijimos ahora, las vamos a enfrentar, queramos o no queramos, mientras estemos en este mundo caído, mis hermanos, ¿verdad? Siempre van a venir tentaciones, siempre van a venir. Isaías 52 y 53, que todos pues conocemos, sobre todo Isaías 53, era un paralelo obvio, ¿no?, en las mentes de los antiguos rabinos, que tendría que ver con el sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Y ese sufrimiento del Mesías, que habla el capítulo 53, del que dicen los rabinos antiguos, pues era un paralelo al sufrimiento de Joseph, quien veían como un presagio del Mesías. Sin embargo, pues como sabemos, después del siglo I, y cuando se separan los seguidores del Mesías digámoslo así, de la sinagoga, hay esa ruptura, ¿no?, porque ellos pues siguieron al Mesías. Entonces Isaías 53, incluso, hermanos, ya hoy en día ni se puede, o sea, no está listada ni en las Haftará que se leen en los Shabbat, por razones obvias, ¿no? El lenguaje pues, de Isaías 53 sabemos que profetiza demasiado la realidad histórica de la muerte de Yeshua, el siervo sufriente de Isaías. 53 es de hecho Yeshua, nuestro Mesías, y los materiales rabínicos más antiguos afirman esto al vincular al Mashiach ben Yosef con el Mesías sufriente de Isaías 53, ¿verdad? Hay incluso varias notas en la literatura judía, en Sanedrín 98a, Midrash Rabbah Ruth, Targum Jonatán, sobre Isaías 52 y 53, ¿cierto? Que, digamos, hacen esa asimilación. ¿Pero por qué digo esto? Porque vemos que el Mesías, ¿cierto? Nuestro Mesías, Ben Yosef, Yeshua de Nazaret, él padeció por causa de la justicia, ¿verdad? Por causa de hacer lo que era correcto delante de Dios, él soportó esa muerte, ¿no? Esa muerte tan terrible y horrible, porque él siempre estuvo dispuesto a hacer lo que veía a su padre hacer y escuchaba o decía solamente lo que oía decir a su padre, ¿verdad? En Hechos 16 también, Hechos 16 y 16 al 40, también se nos relata que Shaul y Silas fueron encarcelados, así como Joseph, sufrieron a manos de hombres poderosos, a pesar de que pues, no habían hecho nada malo. Sin embargo, también como nuestra historia de Joseph, el Todopoderoso estaba con ellos. En lugar pues, de ellos de desesperarse por su trato injusto, cualquiera se podría desesperar, Shaul y Silas, como Joseph, se comprometieron con su providencia, con la providencia divina, con la providencia omnisciente, y se dedicaron ¿a qué? A la alabanza y la adoración, ¿verdad? Y de repente el suelo, dice este relato, comenzó a temblar y se abrieron las puertas de la prisión. Su liberación de la prisión demostró, pues, sin lugar a dudas, que el Eterno estaba con ellos. Y como resultado de eso, ¿qué? Muchos creyeron, ¿verdad? Entonces, algo bien importante en nuestras vidas, ¿verdad?, que debemos procurar, ¿verdad?, es Adonai está con nosotros, ¿cierto? Es una lección principal que aprendemos de estos pasajes que hemos hoy compartido de las Escrituras, es que aunque en este mundo, ¿verdad?, los justos sufrirán, siempre pueden consolarse y tener valor en el hecho de que Dios permanece con nosotros para realizar sus propósitos finales. De hecho, Yeshua mismo prometió estar con nosotros siempre, ¿no? Incluso hasta el fin de los tiempos, como dice en Mateo 28:20. Por lo tanto, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Eterno, bendito sea su nombre, nos ayude cada día a perfeccionarnos más en su santidad, en la santidad que viene a través del temor de Dios, a través del amor hacia nuestro Padre eterno. Siempre estemos prestos, ¿no?, a renunciar al oculto, a rechazar tajantemente, ¿verdad?, lo que es en contra de la justicia de Dios, que siempre estemos dispuestos, ¿verdad?, estemos dispuestos a hacer lo que es correcto, pero para eso debemos ser conscientes de la presencia de Dios, debemos ser conscientes, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros, debemos ser conscientes de su gracia, pero también debemos ser conscientes de que tenemos deberes y responsabilidades, ¿verdad? Que Hashem nos ayude, nos fortalezca, nos haga hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿verdad? Que siempre estemos expresando, manifestando la presencia de Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. La gente vea en nosotros, ¿verdad?, la presencia de Dios, que la gente vea que tenemos éxito porque Dios está con nosotros. Que así sea desde ahora y para siempre. Amén y amén, hermanos. Acá terminamos entonces esta parashá de este día, Baruch Hashem.